Hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente por primera vez a la banda estadounidense Bad Omens, que es una banda, según lo que dice internet, de metal alternativo y metalcore formada en Richmond, Virginia, en 2015, en Estados Unidos por supuesto, y según comenta internet también se hicieron conocidos por sus mezclas potentes de riff, metal, melodías emocionales y elementos electrónicos, así que vamos a ver con qué nos encontramos en esta canción que vamos a escuchar hoy, que es una de las más recientemente publicadas, que se llama Dying to Love. Así que vamos a ver con qué nos encontramos escuchando por primera vez a Bad Omens. Bien, ya arrancamos con hay una guitarra, en realidad hay dos, porque hay una que está haciendo la marcación de los acordes y otra que está haciendo una ligera melodía bastante nostálgica, melancólica, diría, para ser más apropiado, ¿no? Como para generar el clima de ingreso a la canción. Así que vamos a ir viendo cómo avanza esto, porque entiendo que ahora va a entrar la percusión, porque la onda de audio se agranda tremendamente, pero ya debo reconocer que me gusta mucho la estética y después vamos a ver con qué acordes nos encontramos, porque es una tonalidad que suena oscura y después vamos a ver si confirmamos eso o no. Claro, si utilizas auriculares, cosa que te recomiendo siempre si sos nuevo en el canal, lo primero que tenés que hacer al escuchar una canción es ponerte unos auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Fíjate cómo las guitarras se convierten en algo tremendamente ominoso de repente, gigantesco, como muy profundo. Están como muy marcadas, son muy rugosas, con mucha saturación y sin embargo no suenan rotas, suenan como una pared, una masa de sonido que te ataca directamente a los oídos. Fa menor y si bemol menor. Primero cuarto. Fa menor es una de las tonalidades más oscuras, porque uno puede decir, bueno, estamos en una tonalidad de menor. Si lo transporto a otra tonalidad menor, ¿va a seguir sonando oscuro? Va a seguir sonando menor, pero con diferentes grados de oscuridad, porque eso tiene que ver con las frecuencias y cuestiones físicas en las que no nos vamos a meter ahora, pero me parece una tonalidad muy bien elegida para esta clase de música. Muy buena voz la del cantante, que entra muy sutilmente y fíjate cómo contrasta naturalmente con la oscuridad tremendamente poderosa que estamos escuchando en la música, que sigue variando entre esos dos acordes nada más. Y toda la atmósfera que se genera, la batería está muy bien comprimida, me gusta mucho el sonido que tiene porque es claro y poderoso a la vez y me parece que para el metalcore o el metal alternativo, como quieras verlo, vamos a ver si es metalcore, es la primera vez que escucho la banda, así que no sé si el cantante va a hacer algún gutural o algún scream o algo por el estilo. Cualquier información al respecto que quieras compartir conmigo puedes dejarla escrita debajo en los comentarios para que también pueda conocer un poco más a esta banda que debo reconocer que ya sonoramente me gusta. Me gusta mucho esta rugosidad propia que podríamos encontrar también de repente en géneros como el post-rock, ¿no? Estas guitarras muy ominosas, gigantescas, con muchísima profundidad. Otra vez, si lo estás escuchando desde un teléfono celular, seguramente escuches esto, pero pierdas la gravedad del asunto, porque el bajo también está muy marcado y si algo caracteriza también a estos estilos, es que todo está muy compactado, ¿no? Todo suena muy sólido, y con compactado no me refiero a que está achatado ni nada por el estilo, sino más bien que todo suena en bloque y eso es básicamente una de las características de este estilo y algunos similares que hacen que se destaque o se diferencie de otros. Claramente hemos ingresado al estribillo, el cantante tiene un vozarrón tremendo y me parece que compatibiliza muy bien con el género que están curtiendo. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Estamos escuchando Dying to Love. No hay que morir por amor, ni tampoco hay que estar muriendo por amor, hay que vivir al amor y disfrutarlo en esta vida. Y me parece también algo muy paradójico que en estos estilos, desde el metal más clásico, pasando por el metalcore y sus infinitas variantes, siempre hay un tratamiento melancólico o triste del amor, pero no para quedarse metido en ese estado de ánimo, sino justamente para tener una suerte de redención, para poder salir de ahí, para poder procesarlo y atravesarlo y entender que la vida a veces requiere de un par de guitarras muy distorsionadas.
Y otra de las características también, las más riferas, por ejemplo, el totón, totón, totón. Algo que también tiene mucho de estos estilos son esas guitarras bien rítmicas y marcadas. Hay muchas opciones. O la guitarra habitual, tradicional tiene 6 cuerdas, pero se le puede agregar una más para sonar más grave. O bien se puede dropear, es decir, bajar la afinación de la sexta cuerda para llegar a notas más graves. Drop D, drop C, en estos casos es muy usual un drop C. O bien si hay una guitarra de 7 cuerdas, también ahí llegar hasta un Si o un Si bemol en la nota más grave, que le da como esa rugosidad tan densa e interesante. Y en el estribillo me pareció escuchar que cambia un poquito. Aparece el acorde esperanzador, ese séptimo grado antiguo, es como si estuviéramos estamos en Fa eólico o Fa menor natural o antiguo, como más te guste llamarlo, en el que el séptimo grado, el Mi bemol mayor, genera esta resolución tan esperanzadora y que da tantos ánimos. Me gusta mucho esto, como dijimos antes, cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Maravilloso, y las voces distintas del cantante que aparecieron, si estás utilizando auriculares vas a ver que están paneadas, es decir, están corridas hacia un lado y hacia el otro para que tengamos una experiencia más global, más envolvente. Y si escuchás la música con los ojos cerrados vas a poder sentir todos esos pequeños caramelitos o ear candies que aparecen en la producción musical para endulzar todavía más esto. Porque independientemente de, como decíamos antes, de esta masa sonora o esta pared de sonido que nos abraza completamente al escucharlo, también uno, si presta un poquito más de atención y afila el oído, va a poder escuchar algunas pequeñas cositas que a priori pasan desapercibidas, pero que sin ellas no sería lo mismo esta canción. Y me gusta mucho también la distancia que se produce entre el sonido más grave de la guitarra, cuando clavan esos fa súper graves, y la voz del cantante, que en los estribillos se eleva, se agudiza un poco y deja de estar tan apelmazada, suave o tranquila como habíamos escuchado en las estrofas, y eso le da muchísima potencia, porque esa diferencia de rango hace que todo sea incluso más dramático, y en este caso, en el contexto de esta música, más atractivo, por supuesto. Creo que en el contexto de cualquier música lo dramático suele ser más atractivo porque es algo que nos convoca, nos conmueve directamente como seres humanos. Y de eso se trata la música, de generar algo en uno y en otro, para mejor, por supuesto. Obviamente las bandas con las que los puedo relacionar, por ejemplo, se me ocurren bandas como Ginger, de repente, que ahí tienen una vocalista mujer que también tiene estas características de una voz muy relajada por momentos y muy aguerrida en otros momentos, la música que acompaña muy bien y que tiene esta masa sonora también. Por supuesto también me hace acordar a Will Ramos en Lorna Shore, que hemos analizado algunas canciones en el canal, que te recomiendo ver por acá arriba o debajo en los comentarios. Y por supuesto, y específicamente respecto al tratamiento que tienen las guitarras, a bandas como Sleep Token, que también hemos analizado un par de canciones y que me resulta muy interesante. Acá entró el deathcore tremendamente. Fíjate ese grito que encima está muy bien comprimido, porque en algunas ocasiones uno espera que estos momentos le peguen muchísimo más y suenen más fuerte y hasta roto, y sin embargo acá se nota que está todo más fuerte, pero no rompe, no se pasa, está todo muy bien limitado, está buenísimo. Me gusta mucho esto, como dijimos antes, déjame cualquier recomendación debajo porque voy a seguir escuchando esta banda que ya me gusta mucho. Es tremendo cómo logran ese contraste pero tan delicado y a la vez tan refinado, ¿no? Porque permiten que la voz del cantante se siga escuchando más allá de todo el volumen sonoro y toda la cantidad de sonido que estamos escuchando en el resto de la banda, que hace que todo sea maravilloso. Y fíjate cómo con cuán pocos acordes permiten hacer una gran canción, dosificando toda la información a lo largo de la misma, adelantándonos un poquito en algunos momentos, ocultando algunas cosas en otros y luego sacando todo en los estribillos, que queda maravilloso.
Esto es buenísimo y ahí pegó otro scream. Fíjate que fue en esta canción al menos bastante limitado el nivel de screams. Fue una voz más cantada. Desconozco si en general es así como canta el vocalista en esta banda o si en esta canción en particular hicieron un trabajo distinto. Me gustaría que vos, si conoces a la banda, lo dejes escrito debajo en los comentarios y también cuál es tu canción favorita de la misma. Y estamos terminando de escuchar la canción que se llama Dying to Love. Estamos cerca del final, vamos a ver si es una coda o es simplemente algún solo o cómo va finalizando esto por acá. Muy bien, lo que decíamos antes, las guitarras rítmicas, tan, 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 bien marcando todo y ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos algún análisis y reacción sin estos cortes comerciales, recordá que puedes convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse. Vas a estar colaborando con la creación de contenido y además esos videos análisis que solicites van a ser dedicados especialmente para vos. Entonces, Dying to Love de Bad Omens finaliza de la siguiente manera. Hermoso, todo me ha gustado mucho escuchar y analizar por primera vez a la banda Bad Omens. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.